aquí vamos a hablar hoy de este libro, Dicen que no hablan las plantas, aunque luego es un libro que da para contar muchas cosas sobre él, hablaremos largamente de él, pero básicamente, y por resumir, es un libro que reúne 52 poemas, uno para cada semana del año, reunidos alrededor de dos ideas: las 4 estaciones del año, eso en cuanto a lo cronológico, y la naturaleza como eje central, como tema central. Son poemas de todas las épocas, son poemas en idioma español, y yo preferiría que por qué son poemas en idioma español y qué tipo de poemas son lo contara Raquel Lanceros, que es la magna conocedora de la poesía. Entonces, así es un placer presentar este libro que es un producto hecho a dos, con la alegría que eso conlleva, ¿no?, de estar mano a mano con mi querido Fernando Marías. Como él ha explicado, el libro, que es un lanzamiento, digamos, de Anaya para los adolescentes y los jóvenes, para introducirlos en el gran mapa de la poesía en español, pretende acompañar, digamos, a la Tierra en ese viaje alrededor del Sol, que dura un año, que va haciendo que el cambio de luces tenga un efecto sobre los estados de ánimo de todas las criaturas que habitan el planeta. Y sí que teníamos muy en cuenta, como ha dicho Fernando, que estuvieran presentes el máximo de lugares, de países, dentro del gran mapa del español, representando las estaciones. Así que nos vamos a encontrar con poetas, como muy bien ha dicho Fernando, de cualquier época histórica. Hay poetas del siglo XV, hay anónimos, hay poetas del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, lógicamente, y de cualquier parte de nuestro América y de España, lógicamente. Entonces hay personas que escriben desde Chile, desde México, desde Ecuador, desde Uruguay, desde Argentina, desde todos los rincones de España, y el orden es completamente indistinto. O sea, no hay un orden cronológico, no hay un orden geográfico, solo son personas que le escribieron a la naturaleza y a los sentimientos que nos suscita en cualquier época y desde cualquier lugar de ese territorio común que es el español. yo creo que la idea el confinamiento tuvo que ver, porque la idea existía antes. Queríamos hacer un libro que reuniera poetas, como hemos explicado, pero el tema de la naturaleza yo creo que sí fue de alguna forma, al sentir el confinamiento que nos ha unido a todos en lo peor y en lo terrible, pero también nos ha hecho pensar y nos ha hecho buscar nuevas formas de comunicación. Pensamos que una vez terminada toda esta pesadilla iba a ser un buen momento para volver a reflexionar sobre la naturaleza, a pensar en nuestro amor sobre ella, a tomar posición respecto a ella. Y por eso el tema es este concretamente. Sobre la elección de los poemas, ciertamente, claro, hay muchísimos poemas para elegir. Fue una selección ardua, complicada. Lo más doloroso fue dejar fuera algunos de ellos, pero nos dieron muchas alegrías. También a mí, por ejemplo, me gustaría, yo creo que lo puedes contar tú, de dónde viene el título del libro. Es una anécdota que parece literaria, pero verdaderamente es una anécdota real y nos gusta mucho contarla cuando hablamos del libro. Sí, porque eso tan repetido de que la realidad supera la ficción es cierto. En una de nuestras reuniones, cuando acabó ese primer confinamiento duro, recordáis, a finales de junio de 2020, que ya por fin pudimos reunirnos en persona, pero al aire libre y con mascarilla y con cierta distancia, estábamos en una terraza tal que pueden estar aquellas señoras, con, no exagero, cientos de folios sobre la mesa que manejábamos, de posibilidades, de opciones, y de pronto una ráfaga de viento, y esto es verdad que parece que nos lo hemos inventado para la ocasión, pero es rigurosamente cierto, empujó una de las hojas y la depositó en el suelo. Ni siquiera se la llevó lejos que nos tuviéramos que levantar, parecía como si alguien nos la estuviera acercando. ¿Te acuerdas? Nos agachamos los dos a la vez para recogerla, y era un poema de Rosalía de Castro, a quien ambos veneramos como cualquiera que ame la poesía. Y de pronto nos pusimos a leer ese poema, que se titula Dicen que no hablan las plantas. Y que es este poema que abre el libro,
que abre el libro, porque además es un poema muy primaveral y colocamos primero la primavera, después el verano, luego el otoño y el invierno, y lo leímos y entramos en una especie de trance, nos emocionó mucho y no tuvimos ninguna duda, nos miramos y dijimos, el viento ha elegido por nosotros. Y tenemos un poco la broma cierta que manejamos así en plan amistoso, que es que creemos que fue Rosalía misma quien hizo el honor de acompañarnos y empujar ese folio para que nos fijáramos en el poema, porque estábamos buscando lo que estaba delante de nuestros ojos. Bueno, se puede leer, a ver, los libros obviamente los lectores son soberanos, pueden leerlo en una tarde si quieren, pero la idea es que haya 52 porque nos gusta la fórmula de que, por ejemplo, un lunes por la mañana alguien abra el libro y diga, bueno, pues esta semana toca leer a ver qué me transmite, a ver qué me dice el poema, a ver quién es el autor, porque los poemas están estructurados, las dobles páginas, ahora aludiremos a la ilustradora Raquel Lagartos, los dobles poemas. La doble página tiene un solo poema en el que solo está el texto y está el nombre de su autor. Y después, al final, hay una de las cosas que más nos gusta del libro, es esta especie de microlibro de relatos biográficos de los autores, donde quisimos huir de esa fórmula en la que parece que lo habitual es decir, Antonio Machado nació en Sevilla en 1875, elegimos hacer una micronovela buscando los datos más relevantes y más llamativos de la vida de cada poeta para hacer una biografía peculiar y diferente, ¿no? Y entonces creemos que es una forma de empezar el lunes muy completa, leer un poema que de alguna forma alude al momento del año en que estamos, luego ver quién es su autor, luego irnos a la biografía para ver quién lo ha escrito y cuál fue su vida. Bueno, pues es un comienzo poético para cada una de las 52 semanas del año. Desde la educación de la sensibilidad, desde todos los avances que puede producir en el desarrollo lingüístico, desde el conocimiento sociocultural que la poesía implica, porque la poesía, casi como ningún otro género literario, nos traslada de forma inmediata, casi como los perfumes, a un lugar, a un momento, a una sensación. Y eso es una riqueza que los adolescentes no se deben perder. Y consideramos que quien lee en la infancia, quien lee en la adolescencia, va a ser un lector de por vida. Entonces, Anaya consideró que este libro, por su estructura y por su contenido, era aconsejable para las personas a partir de 12 años. Nosotros decimos es de 12 a 100 años, porque también es una lectura para adultos. Pero sí está pensada por eso de que sea un álbum ilustrado ahora por Raquel Lagartos, que es una de las grandes ilustradoras de nuestra época, que puede hacer muy atractiva su lectura para los adolescentes, que a lo mejor de pronto en este libro descubren esa gran poesía canónica, aunque hay muchos poetas desconocidos, que nos parece que a lo mejor un lector, incluso los buenos lectores de poesía, van a tener sorpresas y se van a encontrar con nombres sobre todo de América Latina a los que no están tan acostumbrados, que también queríamos mezclar un poco consagrados con otros nombres que digamos que el paso del tiempo ha ido postergando un poco más. Queríamos dar espacio a atraer a los lectores, seducirlos con estos poemas, que es solo uno por autor, aunque algunos autores repiten, y luego dar también esa herramienta al docente para que en un momento pueda explicar la vida de cada autor, ojalá lográramos que cada lector de este libro eligiera uno de sus poemas como poema favorito, dijera voy a indagar más en este autor o en esta autora, voy a buscar más de su obra. Bueno, todo lo que sea acercar la poesía, acercar la literatura a los jóvenes, a los no tan jóvenes, expandir la palabra escrita con sentido, eso es algo por lo que hay que luchar y es lo que hemos hecho con este libro. La parte crematística del editor dice, mejor en vez de que te lo dejen prestado, que compren otro y que te lo regalen. Hay una cosa que también nos gusta señalar. Este papelito que hay al final es una hojita que contiene unas semillas de algo que no sabemos qué es. Cada uno de los libros la lleva y la idea es sumergirlo en agua de manera que de ahí surgirá algo, en cada caso diferente, y nos parece que es un curioso colofón.
los libros que suelen llevar un texto o una cita poética, en este caso nos parece que es un hermoso colofón para cerrar el libro, porque en realidad es una semilla de algo que brotará, que puede convertirse en una especie de metáfora del lector, del nuevo lector de poesía, que puede interesarse por el libro y que puede sentir cómo brota dentro de él el deseo de leer otro poema, de ampliar la lectura de Machado o de Alfonsina Storni o de Calderón. Esa es un poco la idea que representa esta semilla expectante. Nosotros aquí en la contraportada lo hemos llamado la semilla de un verso. Ya empezamos a recibir los primeros feedback o retroalimentación de personas que ya lo han sumergido en algodón o en tierra, y aquí veis, vienen las instrucciones porque es una semilla real de una planta. Pero lo que no sabemos, y eso es el gran secreto también, es si es la misma semilla en todos los libros o si en uno es un narciso, en otro un geranio. Eso lo vamos a tener que ir viendo a medida que los lectores vayan animándose a plantar lo que será la semilla de un verso simbolizada en esa planta que va a crecer en las casas.